Desde que tengo memoria, Lisa fue considerada el milagro de nuestra familia. Su nacimiento ocurrió unos años después de que mi madre sufriera una dolorosa pérdida, un aborto espontáneo que la sumió en una profunda tristeza. Por eso, cuando nació Lisa, la alegría de mis padres fue indescriptible. Recuerdo claramente las lágrimas de felicidad en los ojos de mi madre al sostenerla por primera vez. En ese momento, Lisa se convirtió en el sol alrededor del cual giraba nuestro pequeño universo familiar. Yo tenía 5 años cuando ella nació. Al principio, la adoré profundamente, emocionada por tener a alguien más en la familia con quien compartir juegos y secretos. Sin embargo, con el paso de los años, comencé a notar comportamientos extraños en Lisa, cosas pequeñas que en aquel entonces no comprendía del todo, pero que dejaron una impresión inquietante en mí. Cuando Lisa cumplió 6 años, descubrí la primera señal clara de su habilidad para manipular a nuestros padres. Recuerdo claramente una tarde de verano en la casa de nuestros abuelos. Era mi 10º cumpleaños y mis abuelos me regalaron un hermoso reloj de bolsillo, una reliquia familiar con un valor sentimental incalculable. Recuerdo la emoción que sentí cuando lo sostuve en mis manos, sintiendo el peso de la historia familiar en su suave superficie dorada. Pero Lisa, con sus 5 años recién cumplidos, ya sentía una profunda envidia hacia todo lo que yo tenía. Durante toda la tarde, ella insistió una y otra vez en que compartiera el reloj con ella. Me negué educadamente, explicándole que era mi regalo especial. Pero Lisa nunca aceptaba un no por respuesta. Esa misma noche, cuando me acosté cansada pero feliz por la celebración, sentí algo extraño en mi almohada. Un cosquilleo incómodo que recorrió mi piel. Al levantarla, descubrí horrorizada una gran araña de jardín. Mi grito resonó por toda la casa, despertando a mis padres que corrieron alarmados hacia mi habitación. Lisa llegó corriendo también, actuando como la hermana menor preocupada que todos esperaban que fuera. Mis padres la abrazaron y consolaron cuando ella fingió llorar, diciendo que estaba asustada por mis gritos. En la intimidad, sin embargo, Lisa me confesó con una sonrisa retorcida que ella había puesto la araña allí para darme una lección por no compartir el reloj. Lo más aterrador no fue la araña, sino la naturalidad con la que admitió su acto, como si fuese algo completamente normal. A partir de ese día, mi relación con Lisa cambió. Comencé a observarla más atentamente y descubrí patrones alarmantes en su comportamiento. Siempre que algo no iba a su favor, Lisa encontraba la manera de manipular la situación, transformando cualquier incidente en una tragedia personal que le aseguraba la atención y la simpatía de nuestros padres. Mi infancia y adolescencia se convirtieron en un campo minado. Lisa siempre encontraba formas creativas de humillarme o sabotear mis esfuerzos. Como aquella vez cuando invité a Mark, mi primer amor de adolescencia, a casa para ver una película. Pasé horas eligiendo cuidadosamente qué ponerme y cómo comportarme. Cuando Mark llegó, Lisa accidentalmente derramó jugo sobre mi vestido nuevo, arruinándolo por completo. Pero lo peor vino después, cuando se unió a nosotros en la sala, interrumpiendo constantemente y contando anécdotas vergonzosas de mi infancia, claramente destinadas a humillarme frente a él. Cuando finalmente se marchó, Lisa sonrió triunfante y frente a mí, le dijo a Mark que podía hacerlo mejor que yo. Aquella noche lloré hasta quedarme dormida, profundamente herida por la malicia deliberada de Lisa. Intenté contarle esto a mis padres, pero ellos nunca veían más allá de la imagen angelical y vulnerable que Lisa les había mostrado desde pequeña. Cada vez que mencionaba sus actos, me acusaban de ser celosa, amargada o simplemente de buscar conflictos. El dolor de ser invisible para mis padres mientras Lisa era adorada por cada mínima acción que realizaba, me fue apartando lentamente. Me refugié en mis estudios y pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa. Cada vez que volvía del colegio durante los fines de semana o las vacaciones, me encontraba con la realidad de un hogar donde no encajaba, una familia que giraba exclusivamente en torno a Lisa. A los 18 años logré obtener una beca en una universidad en San Francisco, a miles de kilómetros de distancia. Sentí que por fin podría respirar, lejos de la toxicidad que Lisa generaba constantemente a mi alrededor. Durante los primeros años fuera de casa, aún intentaba volver durante las vacaciones. Pero cada visita se convertía en una tortura, con Lisa haciendo lo imposible para recordarme que yo no pertenecía allí.
Rompía o perdía mis cosas, arruinaba mis planes con excusas banales o, simplemente, me ignoraba por completo, haciendo evidente su desprecio hacia mí. Con el tiempo, dejé de regresar a casa, optando por pasar mis vacaciones con amigos o simplemente quedarme en el campus. Mis padres apenas protestaban, convencidos de que simplemente era independiente y disfrutaba más la vida lejos de casa. Mientras tanto, Lisa se había vuelto la reina absoluta del hogar, protegida y adorada incondicionalmente por mis padres, quienes nunca lograron ver más allá de la fachada de inocencia y perfección que ella mostraba. Pero, en el fondo, siempre supe que llegaría el día en que su máscara se rompería. Aún no podía imaginar cómo, pero sabía que tarde o temprano, la verdadera Lisa se revelaría frente a todos. Ese día llegó, de forma inesperada y dolorosa, cambiando para siempre nuestra dinámica familiar. Desde muy joven, Lisa mostró habilidades únicas para manipular a los demás, pero la primera vez que realmente entendí la magnitud de su talento para la manipulación ocurrió en mi 10º cumpleaños. Esa celebración, que comenzó con alegría y cariño familiar, pronto se transformó en un recuerdo doloroso que jamás podría olvidar. Aquel día soleado, mis abuelos llegaron temprano con un regalo envuelto en papel dorado, adornado con un delicado lazo rojo. Al abrirlo, mis ojos se iluminaron al descubrir un precioso reloj de bolsillo antiguo. Mi abuela, con una sonrisa cariñosa, me explicó que era una reliquia familiar, transmitida de generación en generación. Sentí una emoción indescriptible, sosteniendo aquel objeto en mis manos, sintiéndome conectada con mi pasado familiar. Lisa observaba en silencio, sus ojos brillando con una mezcla indescifrable de curiosidad y envidia. Rápidamente expresó su deseo de verlo más de cerca, pero dada su corta edad y su tendencia a romper cosas, preferí mantener el reloj seguro conmigo. Traté de explicarle amablemente que podría mirarlo más tarde conmigo, pero eso no satisfizo a Lisa. Su rostro se oscureció en un gesto de disgusto que conocía demasiado bien. Durante todo el día, Lisa estuvo más silenciosa que de costumbre, lo que me generó cierta inquietud. Nuestros padres parecían ajenos a esa tensión, ocupados en atender a nuestros invitados y asegurar que la fiesta transcurriera sin problemas. Sin embargo, yo podía sentir la tormenta silenciosa gestándose en Lisa. Cuando llegó la noche, me acosté agotada por el ajetreo del día, colocando cuidadosamente el reloj sobre mi mesita de noche. Antes de dormirme, comprobé 2 veces que estuviera seguro, sintiendo un alivio infantil y reconfortante al mirarlo brillar bajo la tenue luz nocturna. Desperté abruptamente en medio de la noche con una sensación espantosa recorriendo mi cuello. Mi mano se movió instintivamente, golpeando algo pequeño y peludo. Al encender la luz, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza al descubrir una enorme araña sobre mi almohada. Un grito escapó de mi garganta, resonando en la quietud nocturna. Mis padres entraron corriendo, preocupados. Lisa apareció también, con los ojos bien abiertos y simulando sorpresa. Mi madre me abrazó, tratando de calmar mis sollozos, mientras mi padre buscaba la araña que había desaparecido en el caos. Lisa, con una voz infantil perfectamente actuada, preguntó inocentemente qué había pasado, aparentando preocupación. Una vez que mis padres volvieron a su habitación, Lisa entró silenciosamente en la mía, cerrando la puerta tras ella. La mirada inocente desapareció, reemplazada por una expresión fría y calculadora que nunca había visto antes. Con una tranquilidad aterradora, admitió que ella había colocado la araña en mi almohada como castigo por no haber compartido el reloj con ella. Quedé impactada, incapaz de creer la naturalidad con que admitía su acción. Su voz no reflejaba remordimiento ni culpa, solo una fría satisfacción. Traté de razonar con ella, explicándole que no podía comportarse así, pero solo recibí como respuesta una sonrisa burlona. Ese incidente marcó el comienzo de una serie de situaciones similares. Con el tiempo, fui comprendiendo que Lisa tenía la capacidad única de manipular situaciones a su antojo, proyectando siempre una imagen inocente ante nuestros padres, quienes nunca dudaban de ella. Por mi parte, cada vez que intentaba exponer la verdad, me encontraba con la incredulidad de nuestros padres, quienes preferían pensar que yo simplemente era demasiado sensible o celosa. Recuerdo especialmente otra ocasión, cuando tenía 14 años y empecé a interesarme en los chicos, particularmente en Mark, un compañero de clase.
Finalmente, reuní el valor suficiente para invitarlo a casa a ver una película. Durante toda la semana, me preparé minuciosamente, eligiendo cuidadosamente mi vestido favorito y organizando todo para asegurar que fuera perfecto. Cuando Mark llegó, sentí una emoción vertiginosa. Apenas llevábamos unos minutos conversando cuando Lisa apareció repentinamente, derramando un vaso completo de jugo sobre mí, arruinando completamente mi vestido. Mi rostro ardía de vergüenza mientras corría a cambiarme rápidamente. Lisa, lejos de disculparse, comenzó a reírse de mí en presencia de Mark, haciéndome sentir profundamente humillada. Durante la película, Lisa se negó a dejarnos solos, interrumpiendo constantemente con historias vergonzosas de mi infancia, diseñadas para maximizar mi incomodidad. Cada vez que intentaba alejarla sutilmente, Lisa se aferraba más a nosotros, insistiendo en estar presente en todo momento. Al despedirse, Mark parecía incómodo y ansioso por marcharse. Justo cuando estaba por irse, Lisa, con una sonrisa cruel, le dijo claramente que podía encontrar a alguien mejor que yo. Me quedé paralizada por la humillación, incapaz de articular palabra mientras Mark salía apresuradamente de nuestra casa. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, sintiendo que Lisa había destruido por completo mi primer intento real de socializar románticamente. Al día siguiente intenté explicarle a mi madre lo sucedido, esperando desesperadamente comprensión. En cambio, ella restó importancia a mis palabras, asegurando que Lisa era demasiado joven y que todo había sido un simple malentendido. Mi adolescencia estuvo plagada de incidentes similares. Cada logro mío parecía activar algo oscuro en Lisa, quien respondía siempre con pequeños sabotajes y manipulaciones. Mis padres nunca fueron capaces de ver la realidad, cegados por el amor incondicional hacia su milagro, negándose a aceptar que Lisa tuviera alguna mala intención. Con el tiempo, la distancia emocional entre mi familia y yo se amplió inevitablemente. Aprendí a aceptar que mis padres probablemente nunca comprenderían la verdad sobre Lisa. Cada visita a casa era un recordatorio constante de que, en su mundo, solo Lisa importaba realmente. Decidí centrarme en mis estudios, utilizando la universidad como una oportunidad para construir una vida independiente lejos del alcance de Lisa. Sabía que algún día, la máscara que Lisa llevaba cuidadosamente se resquebrajaría, revelando finalmente a mis padres la verdad que yo había visto claramente desde pequeña. Mientras esperaba pacientemente ese día, mantuve mi distancia, construyendo mi propio espacio y buscando sanar lentamente las heridas emocionales provocadas por años de manipulaciones y mentiras. No podía anticipar exactamente cómo ni cuándo sucedería, pero estaba segura de que eventualmente mis padres descubrirían quién era realmente su hija milagrosa. Durante mis años adolescentes, la tensión entre Lisa y yo se intensificó notablemente. A pesar de mis constantes intentos por construir puentes entre nosotras, ella se empeñaba en destruirlos meticulosamente. Mis padres permanecían ciegos ante su manipulación, siempre dispuestos a justificar sus acciones como simples errores juveniles. En particular, recuerdo un incidente que dejó una profunda marca emocional en mí. Tenía 15 años y estaba en mi primer año de secundaria. Había conocido a Mark, un chico amable y popular, compañero mío desde la escuela primaria. Siempre lo había admirado desde la distancia, observando tímidamente su sonrisa y la calidez con la que trataba a todos a su alrededor. Finalmente, después de semanas reuniendo valor, decidí invitarlo a mi casa para ver una película juntos. Quería que todo fuera perfecto. Pasé días planeando la velada. Elegí cuidadosamente la película, una comedia romántica sencilla, y pasé horas arreglando mi habitación, asegurándome de que todo estuviera impecable. Mis padres parecían complacidos con mi entusiasmo, apoyando incluso mi decisión de invitar a Mark. Lo interpreté como un gesto esperanzador. Quizás esta era la oportunidad para demostrarles que también merecía atención y cariño. La mañana del día en que Mark vendría, estaba nerviosa pero ilusionada. Había escogido un vestido azul que sabía me quedaba bien, destacaba mis ojos y me hacía sentir segura de mí misma. Pero Lisa, con una sonrisa burlona que conocía demasiado bien, me observaba desde la puerta de mi habitación mientras me preparaba. Algo en su mirada me puso incómoda. Ella siempre parecía anticipar mis momentos más importantes para luego destrozarlos, y hoy no sería la excepción.
Cuando sonó el timbre anunciando la llegada de Mark, corrí hacia la puerta sintiendo un mar de mariposas en mi estómago. Lo saludé nerviosamente, invitándolo a pasar. Justo en el momento en que estaba cerrando la puerta, Lisa apareció en escena, sosteniendo casualmente un vaso lleno hasta el borde con jugo. Sin previo aviso, fingió tropezar, derramando deliberadamente todo el contenido sobre mi vestido. Sentí el frío jugo empapar mi ropa y la humillación quemó mis mejillas instantáneamente. Mis padres, que estaban cerca, no reaccionaron con el enojo que yo esperaba. En lugar de reprender a Lisa, rápidamente trajeron una toalla y dijeron que había sido un accidente. Lisa, lejos de disculparse, comenzó a reírse histéricamente, burlándose de lo torpe que parecía en ese momento. Tuve que morderme el labio inferior para no llorar delante de Mark, quien, incómodo, trataba de restarle importancia a la situación. Subí apresuradamente a mi habitación para cambiarme, intentando recomponerme mientras lágrimas de frustración rodaban por mis mejillas. Al regresar a la sala, Lisa estaba cómodamente sentada junto a Mark, contándole historias de nuestra infancia. Pero no eran anécdotas divertidas o tiernas, eran episodios embarazosos seleccionados cuidadosamente para hacerme quedar en ridículo. Mencionó la vez en que lloré en la escuela primaria porque no podía resolver un problema matemático, como había tropezado torpemente durante un evento escolar, y hasta hizo alusión a mi hábito infantil de llorar fácilmente. Cada palabra pronunciada por Lisa era como una daga fría que se clavaba en mi autoestima. Intenté interrumpirla varias veces, desviando la conversación hacia algo más positivo o trivial, pero Lisa dominaba fácilmente la situación, guiando la charla hacia donde le placía. Mark, incómodo pero demasiado educado para decir algo, sonreía cortésmente sin saber cómo reaccionar. Finalmente, cuando la película comenzó, pensé ingenuamente que Lisa nos dejaría en paz, pero en lugar de irse a otra habitación, decidió quedarse. Durante toda la película, hizo comentarios sarcásticos sobre las escenas románticas, burlándose de mí cada vez que mostraba entusiasmo por la trama. Mis padres, que ocasionalmente entraban en la sala, no percibían la tensión o fingían ignorarla. Quizá creían que Lisa estaba tratando de integrarse, pero yo sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Al finalizar la película, sentí que la tarde había sido un desastre absoluto. Cuando Mark se levantó para despedirse, Lisa se levantó rápidamente, sonriendo con malicia mientras decía con voz casual pero suficientemente alta para ser escuchada claramente: «Mark, créeme, puedes hacerlo mucho mejor que ella». Sentí que el mundo se derrumbaba a mis pies. El rostro de Mark cambió inmediatamente, parecía desconcertado y visiblemente incómodo. Se despidió apresuradamente, con una excusa apresurada sobre tener que regresar a casa temprano. Cuando cerré la puerta tras él, quedé inmóvil durante varios minutos, intentando procesar lo ocurrido. Lisa se acercó lentamente, susurrando con malicia al pasar junto a mí. «Te dije que no mereces nada bueno. Esto es solo el principio». En ese momento, toda la frustración contenida explotó en mí. Me giré hacia Lisa gritando, incapaz de controlar mi rabia. Le reproché su comportamiento, su crueldad gratuita, y le exigí que me dejara en paz de una vez por todas. Mis padres entraron alarmados por los gritos, pero antes de que pudiera explicarles con claridad, Lisa comenzó a llorar teatralmente, diciendo que yo estaba siendo injusta y agresiva con ella sin motivo alguno. Mis padres, como siempre, la abrazaron y consolaron inmediatamente, lanzándome miradas de desaprobación y pidiéndome que me tranquilizara. Mis palabras fueron ignoradas, mi dolor descartado nuevamente. La sensación de injusticia era insoportable. No podía creer que mis padres no vieran lo evidente. Lisa era una manipuladora implacable que disfrutaba torturándome. Esa noche, sola en mi habitación, sentí una profunda tristeza mezclada con ira. Comprendí que Lisa siempre sería vista como la víctima inocente y yo como la hermana problemática. Decidí entonces que ya no gastaría más energías intentando convencerlos de la realidad. Decidí distanciarme emocionalmente, resignada a sobrevivir hasta que pudiera escapar definitivamente del hogar familiar. Lo ocurrido ese día marcó profundamente mi adolescencia, consolidando mi decisión de alejarme lo antes posible. Sabía que la única manera de recuperar mi felicidad y paz interior era construir una vida lejos del alcance venenoso de Lisa y la ceguera voluntaria de mis padres.
Y aunque me dolía profundamente, estaba decidida a no permitir que Lisa destruyera mi futuro tal como había destruido mi pasado y mi presente. La mañana en que nos disponíamos a partir hacia nuestras ansiadas vacaciones familiares, desperté con un nudo de ansiedad en el estómago. Después del reciente susto por el infarto de mi padre, él había insistido en la importancia de que compartiéramos más tiempo juntos como familia. A pesar de mis reservas sobre convivir nuevamente con Lisa durante varios días, decidí asistir, pensando que quizás era una oportunidad para reparar nuestra desgastada relación familiar. Me levanté temprano, revisé cuidadosamente mi equipaje y confirmé con mis colegas que no estaría disponible por unos días. Todo parecía listo, excepto por un extraño presentimiento que no podía sacudir. Llegamos al aeropuerto, mi padre emocionado hablando de los planes del viaje y mi madre intentando mantener un ambiente alegre. Lisa se mantenía silenciosa, sus ojos clavados en el suelo, evitando cualquier interacción conmigo. En la fila de registro, entregamos nuestros documentos y esperamos pacientemente mientras la empleada revisaba la información en su computadora. Fue en ese momento cuando su rostro adquirió una expresión de confusión, mirándome fijamente mientras pronunciaba lentamente mi nombre y pedía que me acercara. Con inquietud, me acerqué y escuché incrédula cuando me informó que mi boleto había sido cancelado misteriosamente. La confusión inicial se transformó rápidamente en sospecha. Observé inmediatamente a Lisa, quien mantenía una expresión inmutable, aunque percibí una ligera sonrisa casi imperceptible en sus labios. Mis padres, sorprendidos, comenzaron a discutir con la empleada, insistiendo en que había ocurrido un error. Pero tras varias verificaciones, quedó claro que solo mi boleto había sido cancelado. Mi frustración creció rápidamente al comprender que no podría embarcar ese día. Mis padres empezaron a debatir qué hacer. Mi padre sugirió incluso cancelar todo y regresar a casa para organizar un nuevo viaje más adelante. Pero mi madre, incomodada por el conflicto, propuso que yo tomara un vuelo al día siguiente. Noté que ambos, aunque fingían preocupación, parecían aliviados por no tener que arruinar su tan esperado viaje. La discusión me resultó humillante. Finalmente, insistí en que continuaran sin mí, argumentando que sería absurdo desperdiciar todos los gastos ya hechos. Mis padres, después de una breve vacilación, aceptaron con una rapidez que dolió profundamente. Su actitud dejaba claro que, en el fondo, no les importaba tanto que yo estuviera allí o no. La sensación de exclusión era abrumadora. Al verlos partir hacia la puerta de embarque sin mí, sentí una profunda tristeza, mezclada con una ira creciente hacia Lisa, cuya sonrisa disimulada evidenciaba que había logrado exactamente lo que quería. Sola en el aeropuerto, sentí como el peso del abandono familiar se hacía más intenso. Regresé a nuestra casa vacía y silenciosa, donde cada rincón parecía recordarme mi posición secundaria en la familia. Opté por regresar inmediatamente a San Francisco, donde podría estar en paz y lejos de las sombras del favoritismo familiar. Durante los días siguientes, intenté distraerme con actividades y reuniones con amigos, pero mi mente inevitablemente volvía a lo ocurrido. Las llamadas ocasionales de mis padres desde su destino turístico solo aumentaban mi sensación de aislamiento. Observaba con tristeza cómo se divertían sin mí, aparentando que mi ausencia no afectaba su disfrute. Cada llamada de vídeo con mis padres me dejaba más deprimida. Lisa aparecía ocasionalmente en el fondo, saludando con una sonrisa falsa, fingiendo una cordialidad que jamás había mostrado conmigo en persona. Mis padres ignoraban mis señales de incomodidad y comentaban lo agradable que estaba resultando el viaje, como si realmente creyeran que mi ausencia no tenía relevancia. Una tarde, en medio de una salida con viejos amigos, recibí múltiples llamadas perdidas de mi madre. Alarmada, devolví la llamada inmediatamente. Mi madre respondió con voz entrecortada y visiblemente alterada, contándome cómo las medicinas esenciales para la salud de mi padre estaban desapareciendo inexplicablemente, desde hacía varios días. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, consciente de que esto podría poner en serio riesgo la salud de mi padre. Mi madre, consternada, explicó cómo, al buscar protector solar en la habitación de Lisa, había encontrado los medicamentos cuidadosamente escondidos en su mesa de noche. Mi padre, quien dependía de estos fármacos para su salud cardíaca, estaba en verdadero peligro debido a la maldad de Lisa.
Este hallazgo había estremecido profundamente a mis padres, forzándolos finalmente a confrontar la terrible verdad sobre su hija. Le pedí a mi madre que mantuvieran la calma hasta volver a casa, sugiriéndoles cautela al enfrentar a Lisa. Conocía bien su capacidad de manipular situaciones y temía que pudiera complicar aún más las cosas. Sin embargo, la situación debió empeorar significativamente, ya que poco después recibí otra llamada de mi padre, esta vez en plena madrugada. Su voz estaba quebrada al contarme que Lisa había sido arrestada tras una violenta confrontación, acusando a mis padres de traidores y lanzando amenazas aterradoras. La situación había escalado rápidamente cuando Lisa perdió el control, destruyendo objetos del hotel, insultando al personal y, finalmente, enfrentándose con las autoridades locales. La policía tuvo que intervenir, llevándosela detenida durante al menos 24 horas. Mis padres, conmocionados, ahora enfrentaban una situación inimaginable. La hija a quien tanto habían protegido y consentido los había traicionado de la manera más cruel posible. Además, estaban atrapados en el extranjero, pues Lisa, en un acto final de venganza, había escondido o destruido sus pasaportes y billeteras. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Por primera vez, mis padres comenzaban a entender la realidad que yo había sufrido durante años. La idealización de Lisa se había roto bruscamente, revelando la oscuridad que siempre traté de advertirles. En ese momento de desesperación, mis padres acudieron a mí. A pesar del profundo dolor acumulado durante años, no dudé en ayudarlos. Les ofrecí apoyo emocional y económico, gestionando desde la distancia cómo podían regresar a casa de manera segura. Aunque el daño ya estaba hecho y la confianza destruida, la gravedad de esta crisis abrió por primera vez una puerta hacia la reconciliación. Mientras organizaba su regreso, sentía una mezcla de emociones encontradas, alivio, tristeza, rabia y también una tenue esperanza de que quizás este duro golpe finalmente abriera los ojos de mis padres sobre la verdadera naturaleza de Lisa y el impacto devastador que su favoritismo había tenido sobre nuestra familia. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y complicado, pero estaba dispuesta a intentarlo si eso significaba recuperar finalmente el amor y respeto que siempre había deseado de ellos. Muchas gracias por acompañarme en esta historia, por seguir de cerca cada capítulo y vivir conmigo las emociones intensas de esta experiencia. Su apoyo constante y comentarios valiosos significan mucho para mí y me han dado fuerzas para compartir esta historia tan personal y compleja. Espero sinceramente que hayan encontrado en mi relato una reflexión valiosa sobre las relaciones familiares, el perdón y la importancia de enfrentar la verdad, por difícil que sea. Les envío un abrazo enorme y toda mi gratitud por su tiempo y cariño.